Hola chicos y chicas, en esta ocasión haremos pan de telera y tenemos aquí los ingredientes en pantalla, también se los pondré en la cajita de información. Vamos a necesitar 2 tazas y 3/4 de harina todo uso, 11 gramos de levadura, 1/4 de taza de aceite, una cucharada sopera de azúcar, una cucharada cafetera de sal y 3/4 de taza de agua tibia. En caso de no tener este tipo de levadura en polvo, pueden usar en cubo y se ocupará 1,5. Y bueno, también el aceite pues va a ser el de su preferencia. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos con nuestro primer paso. Ya que tenemos aquí en nuestro refractario, vamos a agregar el agua tibia. Muy importante, debe de estar tibia, porque si está muy caliente o muy fría no nos sirve. Vamos a también agregarle la levadura en forma de lluvia. Agregaremos la cucharada de azúcar, como aquí pueden ver, la voy a medir para que ustedes vean. Es una cucharada de azúcar, una cucharada sopera, también la agregamos en forma de lluvia, y también una cucharada de harina. Vamos a revolver perfectamente bien estos ingredientes, que no nos vayan a quedar grumos, y lo vamos a llevar a un lugar tibio, de preferencia en la estufa, ya que ahí es un lugar que siempre, bueno, está tibiecito, para que, bueno, la levadura se fermente. Nuestro siguiente paso va a ser medir la harina, que como pueden ver aquí voy a agregar 1 y 2 tazas, y la otra serán 3/4 de taza, como pueden ver ahí también. Es muy importante estas medidas, debido a que, bueno, el agua que vamos a necesitar debe ser la suficiente. También el aceite, que es otro líquido, es lo que nos va a ayudar a que nos quede perfectamente bien. Ya que tenemos lista nuestra harina, que ya está cernida, vamos a ponerle la sal. Yo aquí le pongo una cucharada cafetera, y con esa les va a quedar en su punto. Ya tenemos también fermentado nuestra levadura, y vamos a agregarla a la harina. Vamos a hacerle un huequito donde vamos a poner la levadura. Y aquí también agregamos el aceite. Y ahora vamos a mezclar nuestros ingredientes. Aquí me estoy ayudando de una palita. Y bueno, la idea de usar este refractario es para no salpicarnos de harina. Así es de que, bueno, ya cuando veamos que no se puede aquí seguir en el refractario, vamos a la mesa.
Ya aquí en nuestra mesa de trabajo vamos a amasar por aproximadamente de 10 a 15 minutos, ya va a ser dependiendo, ¿verdad?, de la velocidad con la que ustedes hagan su amasado. Pueden hacerlo despacio, rápidamente, bueno, todos tenemos nuestro sistema, pero ustedes van a notar cuando su masa se encuentre suave, entonces quiere decir que ya está en su punto y vamos a llevar a reposar. Ya que está lista nuestra masa, la vamos a poner en un refractario, le vamos a agregar un poquito de aceite, como pueden ver aquí, y también en la parte de arriba de la masa. También la vamos a tapar con un plástico film y llevamos a un lugar tibio, como puede ser ahí arriba del estufa. Mientras tanto vamos a poner en nuestro refractario, nuestra charola donde vamos a poner al horno nuestros panes, le vamos a poner aceite. Nos vamos a ayudar de una servilletita para distribuirlo perfectamente. Aquí, como pueden ver, la masa ya dobló su tamaño, ya está lista y vamos a la mesa de trabajo. Muy importante, en cuanto vayamos ya a formar nuestros panes, vamos a precalentar el horno a 200 grados y llevamos nuestra masa a lugar de trabajo. Ya como pueden ver, le puse harina, y aquí lo que vamos a hacer es tratar de tener homogénea la masa para dividirla ya según su necesidad. Muy importante, quiero comentarles que en caso de ustedes hacer más cantidad, pues solo duplican los ingredientes. Y como pueden ver, aquí vamos a hacer nuestra primer telera. Yo me voy a ayudar de una botella para darle la forma, y ustedes, si tienen algún rodillo más delgadito, lo pueden usar. Más o menos esta es la forma, y así solo presionamos dos extremos y ya está la forma de nuestra telera. Y bueno, aquí vamos a irlos poniendo. Y bueno, amigos y amigas, si yo puedo preparar estos panes, tú también lo puedes hacer. Haces de que anímate, y cualquier pregunta estoy con mucho gusto para responderla. Y muy importante, de esta aplanada que le estoy dando aquí a nuestra masa va a depender el grosor de el pan. Así es de que yo lo dejé como aproximadamente 1 centímetro de grosor, y para mí es el perfecto. Pero si tú quieres que tu pan quede un poquito más esponjado, pues lo dejas un poquito más grueso y más masa, ¿verdad? La bola más grande. Aquí también, como van a ver, me voy a ayudar de la parte del mango de un cuchillo, y o sea que pueden ustedes improvisar por ahí algunos utensilios. Y como pueden ver, miren, ya este es nuestro último panecillo que estamos formando, y ya están aquí todos listos. Bueno, ahora vamos a tapar con una toalla o servilleta de cocina y lo dejamos reposar por 30 minutos. Con la magia del video ya aquí pasaron 30 minutos, y ahora vamos a llevar al horno.
muy importante, vamos también a bajar la temperatura a 180 grados y los vamos a dejar por 20 minutos o 25 minutos en caso de que ustedes lo quieran dorados. Aquí, como pueden ver, yo ya bajé la temperatura a 180 y con la magia del video, bueno, ya están listos nuestros panes. En mi caso lo dejé por 25 minutos nuestros panes en el horno y como pueden ver quedan perfectos, no se quemaron. Y bueno, espero que se animen a preparar este delicioso pan. Si ustedes les mandan su torta, su lonche a los pequeños para la escuela, pues esta es una muy buena opción de preparar la telera en casa. La cosa más fácil, les quedan deliciosos, así es de que estos panes espero se animen a prepararlo. Y como siempre, bueno, los invito a que se suscriban a su canal y activen la campanita de las notificaciones para que, bueno, YouTube les avise cuando suba nuevas recetas. Y vamos a partir aquí la telera y ustedes pueden ver ahorita su textura, queda en su punto. Nos vemos la próxima. Bye.